Buenas noches, profesor. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a presentar nuestro proyecto final de ensamblaje, que está compuesto por 6 piezas usando las construcciones geométricas y proyecciones isométricas. Los integrantes de mi grupo son Murga Zulca Jonathan Antonio, Valverde Aite Juan José y quienes habla, Favero Tanta Naisha Margot. Estimado docente, muy buenos días. Continuando con la presentación, voy a pasar a detallar cómo se elaboró la pieza número uno y la pieza número 2. Para la pieza número uno, como podemos apreciar, se va a trabajar a partir del anterior avance del proyecto, en la cual voy a utilizar dos vistas, en la cual voy a proceder a retirar todas las acotaciones para poder trabajarlo adecuadamente. Una vez que ya retiré todas las acotaciones, voy a utilizar la función join para poder movilizar adecuadamente cada vista. De la misma forma, voy a trabajar la otra vista con la función join para poder movilizarlo correctamente. Eh, una vez que ya tengo ambas vistas trabajadas, voy a utilizar el plano isométrico para poder empezar a darle forma, ¿no? Luego, mediante la función rotate, a dar forma a cada vista para poder acomodarlo y empezar a elaborar el gráfico. Para la primera vista, voy a utilizar la función pressPull, ¿no? Utilizando una distancia de 18 milímetros para darle esta forma a esta vista. Con la otra vista voy a proceder a utilizar la misma función press pull utilizando 65 milímetros para que quede de esta manera, ¿correcto? Una vez que ya tengo ambas figuras, voy a proceder mediante la función move, a unirlo de esta forma para que finalmente utilizando la función press pull, partiendo de la base inferior, a alargarlo, ¿no? Hasta el otro extremo y me quede de esta manera. Así sería como utilizando la vista realistic, me estaría quedando de esta forma esta figura. Para la pieza número 2 de la misma manera, a emplear el trabajo anterior, el anterior avance del proyecto, en la cual voy a proceder a retirar todas las acotaciones y posteriormente a utilizar el plano isométrico, ¿correcto? Para para empezar a trabajar la figura, ¿no? Una vez que ya tengo el plano isométrico, mediante la función eh, press pull, a darle un poco más de altura, ¿correcto? Las circunferencias que estaban acá las voy a mover temporalmente para poder trabajarlo y una vez que ya le haya dado altura a esta figura, voy a proceder mediante la función move, pasar esta circunferencia más grande a la base. Luego, mediante la función press pull, a dar esta forma, ¿no? Para las siguientes circunferencias que son más pequeñas, a también utilizar la función press pull para poder darle también cierta altura, ¿correcto? Luego utilizando la función rotate, a proceder a darle otra vista a la figura. Así es como me va a quedar esta figura, ¿no? Como debería visualizarse. Luego, utilizando la vista realistic, es así como me estaría quedando esta figura finalmente. Acá también debo tener en cuenta que falta una pieza que debería ir acá en la parte posterior, ¿no? En la base. Utilizando la figura inicial, lo que voy a hacer es eliminar
mediante la función trim y que me quede solo este pedazo. De la misma forma, voy a utilizar el plano isométrico y luego voy a usar la función rotate y también la función press pull para darle un poco más de grosor, ¿no? Y así es como lo estaría acomodando finalmente en la figura. Y así esta figura con la primera pieza quedarían de esta manera. Ya. Siguiendo con la explicación, tenemos la pieza número 3, donde podemos observar que tenemos las siguientes vistas, que es la vista lateral, vista frontal, vista superior y la isométrica. Todas estas vistas están en una escala de 1.1. Podemos observar que en la longitud de la vista frontal es de 85 y de radio es de 4 y 7 con un diámetro de 8 y 14 respectivamente, con una distancia entre ambas de 35 con una altura de 16. Por otro lado tenemos la vista lateral y la vista superior que contiene lo que es una altura de 6. Y por último vemos aquí nuestra vista isométrica y acá en la imagen tenemos la pieza terminada que es la pieza número 3. Ahora tenemos la pieza número 4 donde trabajamos con una escala de 1.2. Tenemos de igual forma la vista lateral, vista superior, la vista frontal y la vista isométrica. Es- de igual manera está con una escala de 1.2. Tenemos lo que es en la vista lateral con un diámetro de 10, 14, 16 y 20 respectivamente, con una vista frontal con una distancia de 126, 131, 137 y 180, con una separación entre, de una entre pieza. Y en la vista superior podemos observar una altura de 19 con una distancia de 12 entre el radio del círculo a la parte superior y esta tiene un diámetro de 10. Y por último, en la parte inferior veremos las distancias que es de 12, 10, 14 y 16 respectivamente. Acá vemos nuestra imagen que es la vista isométrica y en la imagen aquí, la imagen 3D que está ya culminada la pieza número 4. Ahora le doy paso a mi compañero para que continúe con la exposición. Buenas noches. Para eh, culminar con el contenido de esta presentación, tenemos las piezas 5 y 6 que completan justamente el ensamble de la prensa. El- los tornillos, bueno, en este caso solo hemos generado uno porque este se duplicaría. Como podemos observar, lo que avanzamos en los trabajos anteriores, de utilizar justamente las figuras del hexágono, las angulaciones para generar justamente estas dimensiones. Se ha Utilizaron herramientas como rotar, las funciones de círculo, eh, entre otros. No obstante, para poder hacer el modelado, ya se va a tener que quitar todos los acotados de estas dimensiones, de las medidas, y para eso, usando la herramienta Join, se va a poder movilizar el contenido de la pieza o la figura de la pieza sin alterar su forma y luego esto ya lo pasamos a un plano justamente a una vista isométrica. Al hacer esta vista isométrica, para esto vamos a separar las partes y en el caso, por ejemplo, de la figura geométrica, a través de la herramienta Bresspool vamos a poder generar esta altura y lo mismo vamos a hacer con
el cilindro para de esa manera poder desarrollar adecuadamente el diseño de esta herramienta. La misma manera vamos a hacer eh, tanto con la parte de arriba, con la parte donde se va a colocar la llave Allen, como también con el cilindro que va debajo, que en este caso haría la función de perno. Eh, Luego, para la pieza número 6 lo que vamos a hacer algo muy similar. De la misma manera, tomando en cuenta las características anteriores, vamos a poder generar quitando los acotados y respetando las dimensiones. Igual, con la herramienta Join, separamos las piezas, pasamos todo a un plano isométrico y a través nuevamente de herramienta Dresspool generamos eh, la elongación de la manija eh, para que de esa manera podamos tener la herramienta. Para poder ir generando todas estas adecuaciones, porque naturalmente la barra podría quedar de esta forma, duplicamos ambos cabezales y de esta manera ambos cabezales, al ser duplicados, simplemente rotando la herramienta podemos hacer que encajen y quedan totalmente colocados en la pieza. Y de esta manera es que podríamos ya completar este ensamble de esta herramienta, que bueno, ¿para qué nos sirve en realidad? Es justamente para fijar algo que puede ser una llave o una herramienta que queremos cortar o limar eh, y de una manera segura y bastante práctica. Entonces, eh, la ventaja de este modelado es que ya nos da una mejor visión y bueno, de todas maneras recalcar que en el caso de la pieza 5 estamos hablando de una pieza que está en una escala de 4:1, ya que es una pieza bastante pequeña, como se va a poder ver en el ensamble final, que está en esta pequeña parte de esto. Y bueno, eso sería la presentación. Muchas gracias por la atención y bueno, y esta será hasta otra oportunidad.